Fundó la estructura que aterrorizó a un país durante 30 años. Negoció la paz con un secretario general de la OEA y hoy, esposado de pies y manos, escucha su sentencia a través de un altavoz, encerrado en la prisión que él jamás imaginó que existiría. Su nombre real casi nadie lo conoce. Le dicen Diablito de Hollywood. Y según documentos judiciales, es apenas una sombra de los violentos pandilleros que convirtieron El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero hace 30 años no era una sombra. Era el hombre que decidía quién vivía y quién no. Hoy va a conocer la historia completa de Borromeo Enríquez. El hombre que fundó la estructura de poder más temida de Centroamérica. El hombre que se sentó a negociar con la diplomacia internacional como si fuera un jefe de Estado. Y el hombre que ahora, rapado, en short blanco y bajo vigilancia absoluta, escucha su propio juicio junto a otros 485 cabecillas de la MS-13, en un proceso que el propio presidente de El Salvador comparó con los juicios más importantes de la historia moderna. Nuremberg. Esto es lo que va a descubrir en los próximos minutos. ¿Quién es realmente el hombre detrás del apodo? ¿Cómo se construyó la estructura criminal que él fundó? ¿Qué está pasando ahora mismo dentro del SECOT con este megajuicio sin precedentes? ¿Y por qué Bukele decidió comparar este proceso judicial con el juicio a los jerarcas nazis? No le voy a adelantar el final, pero le aseguro algo, lo que está pasando dentro de esa prisión ahora mismo mientras usted ve este video no se había hecho nunca antes en la historia de América Latina. Vamos a empezar por el principio, por el hombre. Borromeo Enrique Enríquez Solórzano nació hace 47 años. Emigró a Estados Unidos en los años 90, a Los Ángeles, la ciudad donde precisamente nacieron tanto la MS-13 como su pandilla rival, la Barrio 18. Fue ahí, en las calles de Los Ángeles, donde un grupo de salvadoreños desplazados por la guerra civil de su país formó una pandilla para protegerse de otras bandas. Esa pandilla, con el tiempo, se convertiría en una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del planeta. Pero la historia de Enríquez tiene un giro que lo separa de la narrativa típica del pandillero violento sin rumbo. Cuando fue deportado de Estados Unidos de vuelta a El Salvador, fue ahí, junto a otros líderes, donde fundó la Ranfla Nacional, la estructura de mando más alta de la MS-13 en territorio salvadoreño. No era un soldado raso, era arquitecto, era el que diseñaba el sistema. Y aquí viene el primer dato que probablemente no conocía. A diferencia de la inmensa mayoría de los miembros de su pandilla, Enríquez no tiene tatuado el rostro. Usa anteojos. En un mundo donde la identidad pandillera se exhibe en la piel como una marca imborrable, él decidió no hacerlo. Eso lo hacía distinto. Eso lo hacía, según quienes lo estudiaron, más cercano a un estratega que a un soldado de calle. Y la prueba más contundente de esa diferencia llegó en 2012. Mientras la mayoría de cabecillas de pandillas centroamericanas vivían escondidos o presos sin ningún tipo de proyección pública, Enríquez hizo algo que ningún pandillero había hecho antes en la región. Entregó una propuesta de paz al entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza. Deténgase un segundo en esa imagen. Un fundador de la MS-13, entregando un documento de negociación a uno de los funcionarios diplomáticos más altos del continente americano. No fue una reunión clandestina entre criminales. Fue, en los hechos, un intento de legitimación política. El hombre que organizaba homicidios en las calles de El Salvador se sentaba, en otro plano, a discutir el futuro del país con la diplomacia internacional. Si esta historia ya le está pareciendo distinta a todo lo que ha visto sobre pandillas en América Latina, suscríbase ahora. Porque lo que viene a continuación es la razón por la que Bukele decidió comparar este juicio con Nuremberg. Y se lo voy a explicar con total detalle. Porque mientras Enríquez construía esa imagen de negociador, dentro del país la estructura que él había ayudado a fundar seguía operando con una violencia sistemática. Las pandillas llegaron a controlar el 80% del territorio salvadoreño, según cifras del propio gobierno. No estamos hablando de barrios aislados. Estamos hablando de un país entero, donde 8 de cada 10 kilómetros cuadrados respondían de alguna forma a la autoridad paralela de las pandillas. ¿Y cómo se sostiene un poder de ese tamaño? Con una estructura de mando casi militar. La organización tenía un sistema piramidal con reclutamiento basado en golpizas, y desde el año 2008 matar se convirtió en requisito obligatorio para poder ingresar a sus filas. Debajo de la cúpula que Enríquez ayudó a fundar había otros niveles de mando, y la pandilla se dividía en células que ellos llamaban clicas, cada una operando en un territorio específico con sus propias reglas internas, su propia jerarquía, su propio sistema de castigo. Y aquí está el dato que cambia toda la percepción del poder real que tenían estos hombres. La Ranfla tenía tanto poder que dirigía la pandilla incluso desde dentro de la prisión. Es decir, encerrarlos no detenía las órdenes. Los homicidios, los cobros de extorsión, las represalias, todo seguía operando con instrucciones que salían de celdas penitenciarias hacia las calles. La cárcel durante años no fue un final para estos líderes, fue una oficina. Enríquez personalmente acumuló, según registros oficiales, una condena de 87 años de prisión por 497 homicidios, vigente desde 1998. Lea ese número otra vez. 497 homicidios.
Y esa cifra es apenas la que logró comprobarse judicialmente en un solo proceso, de un solo hombre, dentro de una estructura que multiplicó esa violencia miles de veces a través de toda su organización. Lo que viene ahora es lo que ninguna cámara había mostrado hasta hace apenas unas semanas, porque en abril de este año el gobierno de El Salvador hizo algo que rompió por completo la forma en que el mundo había visto hasta ahora la justicia contra el crimen organizado. El gobierno abrió las puertas del Centro de Confinamiento del Terrorismo a la prensa internacional para que el mundo entero pudiera ver, con sus propios ojos, cómo se desarrollaba un megajuicio sin precedentes en la historia judicial de la región. Lo que los periodistas encontraron adentro parece sacado de una producción cinematográfica, pero es completamente real. Cientos de reclusos, uniformados de blanco, bajo un silencio riguroso, permanecieron sentados y encadenados frente a pantallas gigantes para seguir el desarrollo del proceso legal que va a decidir el resto de sus vidas. Imagine la escena por un segundo. No es una sala de tribunal tradicional con jueces, abogados y acusados sentados frente a frente. Esposados de pies y manos, envejecidos, los antiguos jefes de la Mara Salvatrucha son apenas una sombra de los pandilleros violentos que convirtieron a su país en uno de los más peligrosos del planeta. El tiempo, la prisión y el régimen los transformó físicamente, pero el peso legal sobre ellos sigue siendo el mismo, o incluso mayor. Y aquí está el dato que define la magnitud real de este proceso. No se está juzgando a un puñado de criminales. Los jefes encabezan un grupo de 486 pandilleros sometidos a uno de los juicios masivos que impulsa el gobierno salvadoreño. 486 personas, en un solo proceso judicial colectivo. Algo que nunca antes se había intentado en la historia de la justicia latinoamericana, y que ha generado un debate intenso entre quienes lo aplauden como un acto de justicia histórica y quienes lo cuestionan desde los derechos humanos. Si lo que acaba de leer le sorprende, espere a lo que viene. Suscríbase ahora para no perderse cómo termina esta historia, porque el desenlace conecta directamente con la pregunta que todo el continente se está haciendo sobre el modelo de seguridad de Bukele. Vamos a entender ahora la logística exacta de cómo se ejecuta un juicio de esta magnitud sin que el sistema colapse, porque la mecánica es, en sí misma, una revelación. Los procesados fueron sacados uno a uno de las celdas de uno de los pabellones del Secot, bajo estrictas medidas de seguridad, para luego ser ubicados en sillas blancas frente a televisores en los que su imagen se proyectaría hasta el juzgado en la capital salvadoreña. No hay traslados masivos por carretera, no hay caravanas de vehículos blindados cruzando el país. No hay el riesgo logístico que durante años representó mover a decenas de pandilleros peligrosos de un punto a otro. Todo ocurre dentro del propio recinto. El proceso vincula a procesados repartidos en 5 centros penales distintos, todos enfrentando cargos por pertenecer a la estructura jerárquica de la organización. Y el director del propio Secot, en declaraciones a la prensa que estuvo presente ese día, fue contundente sobre quiénes son exactamente las personas que están siendo juzgadas ahí dentro. Belarmino García, director del centro penitenciario, describió a los procesados como ranfleros, es decir, cabecillas históricos, corredores de programa encargados de coordinar operaciones, corredores de clica encargados de células específicas y palabreros los líderes de cada clica. En otras palabras, ahí dentro no hay pandilleros de base. Ahí dentro está, casi en su totalidad, el organigrama completo de 3 décadas de poder criminal en El Salvador, reunido en un solo proceso. Y dentro de ese organigrama hay un nivel todavía más selecto. 22 de los procesados pertenecen a lo que se conoce como la ranfla histórica, la cúpula original de la MS-13, conformada por los veteranos fundadores de la organización, y entre esos 22 nombres aparece el de Borromeo Enríquez, el hombre que negoció con la OEA, el hombre sin tatuajes en el rostro, el arquitecto original de la estructura que hoy está siendo desmantelada, juicio tras juicio, ante las cámaras del mundo entero. Lo que el sistema judicial encontró cuando empezó a abrir las pruebas contra esta estructura cambia por completo la forma de entender cómo operaba el poder criminal en El Salvador. Pero antes de llegar ahí, hay un dato más que necesita conocer. Porque la magnitud de la acusación contra esta estructura no se mide solamente en el número de procesados. Se mide en el tamaño de los crímenes que se les atribuyen colectivamente. La acusación fiscal abarca aproximadamente 29,000 asesinatos y miles de delitos adicionales. 29,000. Esa cifra, condensada en un solo expediente judicial, representa probablemente una de las acusaciones criminales más grandes jamás presentadas en la historia judicial de América Latina. Y la propia Fiscalía, en una de las audiencias más recientes del proceso, presentó evidencia que terminó de desmontar cualquier duda sobre el nivel de organización que tenía esta estructura. La Fiscalía difundió audios que revelan el funcionamiento de un sistema interno, que ellos mismos llamaban de válvulas abiertas, instrucciones directas de los cabecillas para ordenar asesinatos de rivales, ejecutar depuraciones internas dentro de sus propias filas, atentar contra agentes del Estado y planificar crímenes con anticipación. Piense en lo que implica ese término, válvulas abiertas. No era violencia desorganizada ni reacciones espontáneas de calle.
Era un sistema de autorización jerárquico, con órdenes que bajaban desde la cúpula hacia las clicas, regulando cuándo la violencia se permitía y cuándo se contenía, como si fuera un mecanismo industrial de control. Eso es lo que Enríquez y los otros 21 miembros de la Ranfla histórica diseñaron y operaron durante años. Y aquí está quizás el dato que más debería hacerlo reflexionar sobre la verdadera magnitud de este fenómeno. Según las autoridades salvadoreñas, unos 63.000 miembros de la MS-13 están actualmente presos. 63.000 personas pertenecientes a una sola estructura criminal, tras las rejas, en un país que tiene apenas 6 millones de habitantes. Para que se haga una idea de la escala, eso equivale proporcionalmente a que una sola pandilla en México tuviera más de 1.300.000 miembros encarcelados al mismo tiempo. Pero hay algo más en esta historia que conecta directamente con la política y que pocos canales se han atrevido a mostrar con claridad. Porque este sistema de poder paralelo no operó en el vacío. Los jefes de la Ranfla participaron, en distintos momentos, en diálogos que condujeron a treguas temporales de violencia, y esos mismos diálogos revelaron su cercanía con sectores políticos del país. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien falleció el año pasado, fue condenado en 2023 a 14 años de prisión, precisamente por negociar beneficios carcelarios con pandilleros a cambio de una reducción en los homicidios. Es decir, durante años, el Estado salvadoreño y la estructura criminal que Enríquez ayudó a fundar mantuvieron, en distintos gobiernos, una relación de negociación tácita. La violencia bajaba cuando convenía políticamente, subía cuando convenía. Y eso, según los investigadores que han estudiado el fenómeno, fue posible precisamente porque la pandilla había logrado construir lo que un criminólogo describió como un sistema de poder alternativo al Estado. El propio Bukele, actual presidente de El Salvador, ha negado en repetidas ocasiones que su gobierno haya pactado beneficios carcelarios con las pandillas a cambio de reducción de homicidios o apoyo político para llegar al poder. Esa es una de las grandes controversias que aún rodean la narrativa oficial sobre cómo El Salvador logró bajar su tasa de homicidios de forma tan drástica. Y es precisamente en este contexto donde aparece la frase que le da sentido al titular de este video. Lo que encontró la Fiscalía cuando empezó a reconstruir el alcance jurídico de este proceso lo cambia todo. Pero antes de llegar a la frase exacta que pronunció Bukele, necesita entender el argumento legal completo detrás de este megajuicio. Porque hay una pregunta obvia que cualquier persona se haría al ver a 486 personas siendo juzgadas en un solo proceso colectivo. ¿Cómo se sostiene legalmente eso? La respuesta del propio Bukele fue directa. El presidente justifica los juicios colectivos apelando al principio de responsabilidad de mando, un concepto jurídico que sostiene que quienes ocupan posiciones de jerarquía dentro de una organización criminal son responsables de los crímenes cometidos bajo su estructura de mando, incluso si no ejecutaron personalmente cada acto. Y fue exactamente ahí donde Bukele trazó la comparación que ha generado tanto debate dentro y fuera de El Salvador. El presidente compara estos juicios masivos contra los jerarcas de la MS-13 con los procesos de Nuremberg, aquellos que se llevaron a cabo contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Deténgase en la magnitud de esa comparación. Nuremberg no fue un juicio cualquiera en la historia del derecho. Fue el momento en que la humanidad, por primera vez, decidió que ocupar un cargo de autoridad dentro de una estructura criminal no exime de responsabilidad penal por los crímenes cometidos bajo esa cadena de mando. Fue el nacimiento, en buena medida, del derecho penal internacional moderno. Y Bukele, al usar esa referencia, está diciendo algo muy concreto, que estos cabecillas de la MS-13 no van a poder escudarse en que ellos no jalaron el gatillo. Si diseñaron el sistema que ordenó los homicidios, son tan responsables como quien los ejecutó. No todos están de acuerdo con esta forma de hacer justicia. Grupos humanitarios han criticado estos juicios masivos por temor a que se produzcan condenas contra personas inocentes, al no individualizarse completamente la responsabilidad penal de cada acusado dentro de un proceso tan grande. Es una tensión legítima entre dos visiones de la justicia, la que prioriza la velocidad y el peso simbólico de desmantelar toda una estructura de una sola vez, y la que insiste en que cada persona debe ser juzgada de forma individual, sin importar cuánto tiempo tome. Pero hay algo que incluso los críticos más duros del modelo reconocen. Un criminólogo consultado por la prensa internacional definió este proceso de una forma que resume el peso simbólico de lo que está ocurriendo dentro del SECOT en este momento. Lo calificó como un acto de exhumación de la verdad, porque, según explicó, antes la denuncia era una sentencia de muerte. Piensa en lo que significa esa frase. Durante décadas en El Salvador denunciar a un pandillero no era un acto de justicia, era un riesgo mortal. Las víctimas y los testigos sabían que hablar contra la estructura de Enríquez y sus compañeros podía costarles la vida a ellos o a sus familias. El silencio no era cobardía, era supervivencia. Y por primera vez en la historia reciente del país, ese silencio se está rompiendo, frente a cámara, dentro de la propia prisión donde están encerrados quienes antes inspiraban ese terror.
Y aquí llega el momento que probablemente es el más fuerte de todo este proceso, el que la AFP describió tras presenciar una de las audiencias en persona. En 3 pequeñas salas dentro del Secot, los acusados, rapados, vestidos con camiseta y short blancos, escuchan por altavoz el testimonio de uno de los suyos, un excompañero, alguien que perteneció a la misma estructura, a la misma jerarquía, al mismo código de silencio absoluto que durante 30 años fue ley dentro de la organización. Y ahora habla, ahora da testimonio, contra ellos. Imagínese ese instante exacto. Hombres que durante décadas ordenaron la muerte de cualquiera que hablara contra la pandilla, sentados, encadenados, escuchando por un altavoz cómo uno de los suyos rompe el código más sagrado de su propia organización. La estructura de silencio que ellos mismos construyeron, que costó miles de vidas mantener, se está desmoronando desde adentro, frente a sus propios oídos, dentro de la prisión más estricta de toda América Latina. Y junto a Enríquez, en ese mismo banquillo virtual, están otros 2 nombres de la misma generación fundadora. Carlos Tiberio Ramírez, conocido como Snyder de Pasadena, de 49 años, y Dionisio Aristides Sumansor, conocido como El Sirra de Teclas, de 47 años. 3 hombres que en algún momento de su vida tuvieron el poder de decidir quién vivía en buena parte del territorio salvadoreño. Hoy, los 3 escuchan su destino judicial a través de un altavoz. Y aquí es donde la Fiscalía dejó claro hasta dónde está dispuesta a llegar con este proceso. La Fiscalía salvadoreña solicitó penas que oscilarían entre 15.000 y 25.000 años de prisión para Enríquez. No es un error de transcripción, 15.000 a 25.000 años. Una cifra que no tiene ningún propósito práctico de cumplimiento real, porque ningún ser humano vive eso, pero tiene un propósito simbólico absoluto, que quede registrado para siempre en la historia judicial de El Salvador, el peso exacto de cada uno de los crímenes atribuidos a la estructura que él ayudó a fundar. Esto es exactamente el tipo de proceso que conecta con la pregunta que millones de personas en el continente se están haciendo ahora mismo. Y es momento de hablar del Secot y de lo que representa para toda América Latina. Porque este megajuicio no podría existir sin la infraestructura que lo hace posible. El centro de confinamiento del terrorismo, el mismo penal donde Enríquez cumple su condena y donde se está desarrollando este proceso histórico. El Secot no es solamente una cárcel de máxima seguridad, es literalmente el escenario físico donde se está reescribiendo la relación entre el poder criminal y el poder del Estado en El Salvador. Y aquí está la conexión que probablemente ya estaba esperando. Lo que ocurre dentro de esas paredes ahora mismo, con 486 cabecillas de la MS-13 siendo juzgados de forma simultánea, no es un fenómeno aislado de El Salvador. Es el resultado directo de un modelo que Bukele construyó deliberadamente como una declaración de poder. Si las pandillas lograron construir durante décadas un sistema de autoridad paralelo al Estado, el Estado iba a construir un sistema de control que no dejara ningún resquicio para que ese poder volviera a operar, ni siquiera desde dentro de la prisión. Por eso el Secot existe. Por eso este juicio se hace desde dentro del propio penal, sin necesidad de trasladar a los acusados por carretera. Por eso 486 personas pueden ser procesadas al mismo tiempo sin que el sistema colapse, porque la arquitectura física y judicial fue diseñada exactamente para esto. Y ahora la pregunta que se hace todo el continente. En México, Colombia, Honduras y Argentina, los gobiernos enfrentan estructuras criminales con un nivel de sofisticación similar, o incluso mayor, al que tuvo la MS-13 en su momento de mayor poder. Cárteles que controlan territorios enteros, estructuras de mando que operan desde las cárceles, sistemas de válvulas abiertas muy parecidos al que reveló la Fiscalía salvadoreña en este juicio. ¿Por qué Bukele sí pudo desmantelar esa estructura de poder hasta el punto de poder juzgar a su cúpula completa? Y otros países de la región, con problemas estructuralmente comparables, ¿no lo han logrado? No hay una respuesta sencilla. Algunos lo atribuyen a la concentración de poder político que tiene Bukele, que le ha permitido tomar decisiones sin los frenos institucionales tradicionales. Otros señalan el tamaño del país. El Salvador es mucho más pequeño y manejable que México o Colombia, lo que facilita un control territorial más absoluto. Y otros, los más críticos, advierten que ese mismo modelo, aplicado a gran escala en países más grandes, podría generar abusos de derechos humanos imposibles de contener. La discusión sigue abierta. Pero el dato innegable es este. El modelo salvadoreño es hoy, para bien o para mal, el punto de referencia obligado en cualquier conversación sobre seguridad en América Latina. Y antes de cerrar, vale la pena describir con precisión el lugar donde todo esto está ocurriendo, porque pocas personas fuera de El Salvador conocen realmente cómo es por dentro el Secot. Es un penal diseñado para que la palabra fuga sea literalmente imposible. Muros perimetrales de una altura descomunal. Luces que, según registros oficiales, permanecen encendidas las 24 horas del día dentro de los pabellones. Uniformes blancos idénticos para todos los reclusos, una medida deliberada para borrar cualquier rastro de identidad o jerarquía individual dentro de la pandilla. Cabezas completamente rapadas,
y un silencio que los propios periodistas que han ingresado describen como casi absoluto, en un lugar diseñado para que ningún recluso vuelva a tener el control que alguna vez tuvo en la calle. Y ahí está quizás el contraste más fuerte de toda esta historia. El hombre que alguna vez decidió quién entraba y quién salía de un territorio entero, que negoció de tú a tú con un secretario general de la OEA, que ordenó directa o indirectamente casi 500 homicidios solo en su expediente personal, hoy no decide absolutamente nada, ni la hora en que se enciende la luz de su celda, ni cuándo puede hablar, ni cuándo termina su jornada. El que alguna vez tuvo el poder de decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas, hoy depende de un altavoz para enterarse de su propio destino judicial. Y ahora le toca a usted. ¿El SECOT o las estructuras criminales que conoce en su propio país son realmente comparables? ¿Cree que el modelo de Bukele podría replicarse en México, en Colombia, en Honduras o en Argentina sin que se conviertan en un problema de derechos humanos a gran escala? Y sobre todo, ¿le parece justo que se juzgue a 486 personas en un solo proceso colectivo, aunque eso implique el riesgo de condenar a alguien que quizás no tuvo el mismo nivel de responsabilidad que Enríquez? Déjelo en los comentarios. Esta conversación apenas empieza.